Como se había comentado previamente, la parte más importante dentro de una empresa son los datos. Los datos son los que de alguna manera rigen cómo la información va a tomar cariz para poder tomar decisiones. Entonces, hablando de eso, tendríamos que ver lo que son la protección de datos, porque es parte medular de lo mismo, y lo que sería el malware, es decir, aquello que puede atacar a los datos y destruir la información. Recordemos entonces que la protección de datos es la parte esencial de lo que debe garantizar el sistema operativo para su funcionamiento. Entonces, podemos nosotros hablar en un entorno muy general de lo que es la seguridad en el sistema operativo. Entonces, la seguridad del sistema operativo tiene como principal objetivo proteger recursos, datos y las funcionalidades de los mismos contra amenazas internas y externas con el propósito de mantener integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. Entonces, esos son los elementos básicos que podemos decir que deben garantizar la seguridad del sistema operativo. Luego tenemos la seguridad del sistema, la protección contra virus o amenazas, tenemos la seguridad de la red y la protección distribuida de los datos. El distribuidor de datos, bueno, tenemos formas para convertir datos de un elemento a otro y poderlo manejar. Entonces, estos elementos son los que realmente permiten que la información esté segura. Entonces, el sistema operativo debe mantener seguridad, debe permitir que haya protección contra virus y amenazas. También es importante, digamos, del flujo de la información. Ya no podemos hablar de sistemas aislados, tenemos que hablar en ambientes de red. Por eso es importante hablar de seguridad de red y para ello es necesario el cifrado o garantizar que la información esté segura mediante algoritmos de encriptación. Entonces, la seguridad se puede manejar de varias maneras. Entonces, nosotros tenemos la red interna, donde tenemos la que se maneja en el procesador, la de la memoria y lo de los archivos. La del procesador cuenta con mecanismos de protección como datos protegidos y no protegidos y se maneja el kernel y el usuario. La seguridad de memoria se aplican estrategias para evitar que los usuarios accedan a la información de otros sin autorización y la seguridad de archivos, la protección de archivos busca asegurar la disponibilidad y privacidad operaciones y permitir recuperaciones precisas de información. Entonces, luego hablamos de la seguridad externa, que es la seguridad física, la seguridad de administración y lo que entendemos por la criptografía, es decir, reglas en las cuales garantizamos que la información esté segura. En la parte física, la protección contra desastres y eventos adversos es esencial para asegurar la continuidad disponible. Entonces aquí entra la parte de garantizar los respaldos, un ambiente seguro, accesos, digamos, a protección de infrafuego y demás. Entonces, son elementos que pueden afectar, por ejemplo, a la seguridad. Luego, tenemos para la de administración, de que tiene como objetivo impedir que el acceso lógico de personas no autorizadas al sistema, y la criptografía se refiere básicamente al proceso de encriptación de la información para ocultarla hacia personas que no estén autorizadas. En el cifrado podemos hablar básicamente de un tipo de encriptación. La encriptación no es más que convertir lo que nosotros vemos en otro elemento para que no sea fácilmente identificable. Entonces, para eso recurrimos a varias técnicas de cifrado. Entonces podemos manejar la parte, por ejemplo, de una llave de encriptación y la parte de los datos para tener una conversión del texto original a un texto original, pero en el origen como en el destino. Entonces, cuando hablamos de esto, lo que tenemos que ver es qué podemos hacer. Entonces hablamos de una encriptación de tipo simétrica. La encriptación simétrica se produce cuando se utiliza una clave única de cifrado para cifrar y descifrar la información y son difíciles de gestionar a escala masiva y pueden reducir la seguridad de los mensajes. Luego tenemos la seguridad de tipo asimétrico. La seguridad de tipo asimétrico utiliza una clave para cifrar información y otra distinta para descifrarla. Entonces, son formas en las cuales nosotros podemos garantizar que la información sea útil. Podemos manejar que existen algoritmos donde se crean mediante el proceso de tipo algorítmico, de fórmulas y demás, para que los datos no sean fácilmente descifrados y los podamos garantizar. Después de ello, bueno, podríamos hablar de lo que sería el malware. Entonces, el malware como tal implica que, pues, garantizar que nosotros podamos proteger información. Para ello, tenemos que recurrir a una serie de elementos
sencillos, que podría ser instalar software y antivirus para prevenir exactamente este malware, hacer análisis y reglamento de la información. Aquí, por ejemplo, podemos ver la parte donde podemos comparar el tamaño de un archivo con respecto a otro, y si hay una variación, quiere decir que hubo una alteración del mismo y podría estar contaminado. Actualizar el sistema operativo, meter parches y demás, por ejemplo en Linux. Proteger la red mediante exactamente elementos, porque hay varias formas de atacar a la red que, bueno, se verían propiamente en el área de redes, pero bueno, podemos manejarlos. La precaución de abrir correos electrónicos de personas que no conozcamos nos ayuda a evitar lo que sería el spam, y la información debe mantenerse segura para que nosotros la podamos usar y o garantizar. Y lo más importante es que si usamos un equipo de cómputo, no usar, por ejemplo, Wi-Fi de tipo abierto. Tenemos que garantizar, dependiendo de lo que vamos a hacer, que se hace un ambiente seguro. Y eso es, digamos, a grosso modo lo que tendríamos que ver dentro de este ámbito de seguridad. Bueno, continuemos con el proceso y espero que todo esto haya sido de utilidad.